universal, sumamente importante, y cada vez los sucesos y los análisis, ¿no?, que se hacen y los estudios a nivel internacional demuestran pues que el tema de gestión de riesgo del riesgo de desastres es fundamental para tener ciudades sostenibles y obviamente pues no poner en riesgo vidas, hábitat y todo lo que funciona en los territorios en los cuales cada uno de nosotros nos desarrollamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me confirman si se logra ver, por favor. Estoy compartiendo. Sí, sí se ve. ¿Logra ver? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente agradecer a FB Institute, ¿no?, por la invitación, por generar este tipo de espacios, ¿no?, tan importantes y poder compartir con ustedes, con cada uno de ustedes que están participando sobre la importancia de este tema, ¿no? Ya Fernando me ha presentado, bueno, soy arquitecta, evaluadora de riesgo, he trabajado en ONGs, en gobiernos locales, y bueno, esa experiencia, ¿no?, me ha demostrado la importancia de este tema que vamos a compartir esta noche. Bueno, para hacer un webinar un poco más dinámico, podemos, si gustan, activar sus micrófonos o escribir por el chat, ¿no?, algunas preguntas, algunas respuestas, perdón, que yo les pueda hacer, y también algunas preguntas que ustedes en el transcurrir de este espacio tengan respecto al tema que vamos a hablar. Entonces, voy a hacer en algunas imágenes, en algunas diapositivas voy a hacerles algunas preguntas muy sencillas de lo que ven, etcétera. Entonces, espero y los invito, ¿no?, a que puedan responder, como les digo, activando el micrófono o, si gustan, por el chat. Y empezamos este webinar sobre el tema. Bien, aquí vemos una imagen, es una imagen de Japón, pero la pregunta al mirar esta imagen es, ¿qué creen que ha sucedido ahí? ¿Qué vemos que ha sucedido en esta imagen? A ver, ¿alguien se anima en su micrófono decirme lo primero que se le viene a la mente, ¿no? O sea, vemos esta imagen y ¿qué fenómeno creen que está pasando ahí? A ver, por ahí Vázquez Dayana dice un desastre natural. Ya vamos a aprender si se debe decir desastre natural, pero para eso estamos aquí. Y Dayana también y varios compañeros o varias personas que están participando mencionan tsunami, ¿no? Manuel, Está bien. José Luis, es cierto, ¿no? Vamos a bajar el chat para poder seguir mirando. Bueno, esto sucedió en el año 2011, ¿no?, en Natori, en Japón, ¿no?, en Fukushima, cuando hubo un sismo, ¿no?, un sismo de gran magnitud, y lo que desencadenó un tsunami, ¿no?, y fue uno de los que más daño hicieron al país, ¿no? Fue un terremoto de una magnitud más o menos de 9.1, ¿no? Y con olas de 9 metros, causando pues destrozos, pérdidas humanas, y algo que en las noticias, si recuerdan, ¿no?, salió que había una central nuclear, y eso pues obviamente ponía mucho más en peligro no solamente pues las infraestructuras, las viviendas, sino sobre todo pues el impacto que genera, que si esto hubiera estallado, a las vidas humanas, ¿no?, por este fenómeno que estamos viendo en esta foto. Muy bien, en la siguiente, a ver, ¿qué fenómeno creen que está pasando?
qué fenómeno les da o más o menos creen que está pasando ahí, ¿no? En esta imagen un poco Inundación. o bastante antigua, pero ¿qué fenómeno creen? A ver, Jason, inundación. A ver, ¿quién más? Dayana, inundación. Por ahí Edwin, inundación. Y es cierto, ¿no? Miguel, inundación. Muchas gracias por lo que están escribiendo. Les agradezco. Sí, este es sucedió en Mississippi, en Estados Unidos, más o menos en el año 1972. Hubo inundación, ¿no? Una de las más grandes de Estados Unidos, donde se desbordó el río del mismo nombre, ¿no? Mississippi, pasando y cruzando más o menos unos 10 estados, Louisiana, Mississippi, entre otros, ¿no? Y cubrió unos 70.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y con una profundidad de más o menos 10 metros. Entonces, esos datos que les doy se pueden dar cuenta de la magnitud de este fenómeno, ¿no? Y cuánto daño, cuántas vidas humanas, cuántas áreas urbanas de producción, ¿no? Causó y afectó, ¿no? Y destruyó esta inundación a raíz del desborde del río Mississippi. Entonces, eso sucedió ahí, ¿no? Otra imagen más. ¿Qué fenómeno o creen que está pasando ahí? ¿No? ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Qué les hace ver esa foto que se ve ahí, viviendas y atrás? ¿Qué están viendo? A ver si escriben por el chat. ¿Qué creen que estaban? Pues, erupción volcánica, incendio forestal, Dayana, ¿quién más? César, incendio forestal, erupción, incendio forestal. Bueno, ahí fue mitad más o menos, ¿no? Es un incendio forestal. Este incendio forestal, como dice ahí, fue en Turquía, en el sur de Turquía, y más o menos esta zona se llama YEA-TAYM, ¿no? Ha pasado este año, a inicios más o menos de este año, y en las noticias, cuando uno puede ver lo que ha pasado, no solamente fue en Turquía, también fue en Grecia, por esta zona del mundo, y lo categorizan como uno de los peores incendios registrados en décadas. Entonces pueden imaginarse qué tan agresivo y de la destrucción que ha ocasionado este incendio forestal, ¿no? Y más o menos ha destrozado unos 160.000 hectáreas, acabando obviamente con medios de subsistencia de miles de personas, ¿no? Y cuando hablo de áreas de subsistencia, pues, o medios de subsistencia, pues son sus áreas agrícolas, sus de producción, vías, escuelas, ¿no? Esta es una zona, el sur de Turquía es una zona muy turística, entonces pueden imaginarse que las personas que vivían de turismo, hoteles, comercio, ha sido afectado directamente, ¿no? Y además de flora, fauna, ¿no? Entonces, todo lo que afecta a raíz de un fenómeno que sucede en una ciudad, en un territorio. Entonces, viendo esas imágenes de diferentes países, de diferentes lugares, ¿no? Podemos ver esta gráfica, ¿no? Esta gráfica que nos muestra, ¿no? Nos muestra, es un análisis que hizo el doctor Scholti, que es un docente de la Universidad de Barcelona, quien señala, ¿no?, que el estudio de los riesgos naturales se sitúa en el campo de esta intersección entre la geografía física y humana, ¿no? Entonces, ¿y por qué quise traerles este gráfico del doctor Scholti? Porque
nos damos cuenta pues que el fenómeno natural, el peligro que puede suscitarse en un territorio, no es simplemente una, por razones naturales, obviamente, es como el que inicia, pero a esto se suma también pues las actividades humanas, ¿no? Entonces un poquito más vamos a desarrollarlo a detalle conforme vamos desarrollando este webinar, pero qué importante mirar este gráfico donde en el medio están los riesgos naturales, ¿no? En el medio están los fenómenos naturales. Y en la unión de la geografía física, las características, el perfil, estar cerca al mar, estar cerca a quebradas, y las actividades que se realizan, ¿no? En la sociedad, ¿no? Esto es obviamente lo que suma y lo que puede poner un escenario de riesgo en los territorios, ¿no? Entonces, voy a mostrarles unas 3 imágenes más, pero quiero ahora que más que me digan qué ha sucedido, la mirada es por qué creen o qué creen que originó estos peligros que voy a mostrar, ¿no? Lo originó tal cosa, sucedió por esto, ¿no? Teniendo en cuenta este gráfico del doctor Scholti, ¿no? Que nos menciona que no solamente son las características físicas, geográficas de un territorio, sino también intercede las actividades humanas, ¿no? Y la suma de esto resulta muchas veces los riesgos. No es una ley, esto no es una regla, mejor dicho, que siempre va a suceder así, pero tiende a eso, ¿no? Muy bien. Entonces, regresan las preguntas. Esto es esto sucedió en Génova, Italia, a raíz de que se desbordó el torrente Visayo, ¿no? Y este río, ¿no? Visayo, hizo pues que se inunde gran parte de Génova, ¿no? Y además pues las noticias mostraban, esto sucedió en el año 2011, y indicaban las noticias que jamás había caído tanta lluvia en Génova, que por consiguiente no hubo este fenómeno y tuvieron un fenómeno de alerta máxima, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué creen que hubo estas grandes inundaciones, ¿no? O sea, ¿a qué se debió estas inundaciones? Ya, muy bien. Ahí Dayana indica viviendas ubicadas cerca del cauce del río, cambio climático. Muy interesante, Dayana, tus comentarios. ¿Quién más? ¿Quién más cree, Edwin, desborde del río? ¿No? ¿Y por qué se dio el desborde del río? ¿Cuál es el fenómeno que les dije que sucedió? ¿Cuál fue por qué se desbordó el río? ¿Por qué se cargó? Bueno, uno es cambio climático, sí, Helio, también, pero se dio un fenómeno más, por lluvias anómalas o lluvias intensas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta aquí, precipitaciones máximas, muy bien, nos damos cuenta aquí que se cumple el gráfico de Scholti, ¿no? Del doctor Scholti, donde nos menciona que no solamente son las características geográficas, sino también las actividades humanas, ¿no? Muy bien, otro más. Aquí, gracias Miguel, José Luis también por escribir. Estas fotos o estas diferentes imágenes son del año 2017, específicamente de Trujillo, mi ciudad, donde yo actualmente resido, parte de la provincia, realmente de la provincia de Trujillo, porque dos son de la ciudad de Trujillo y uno es del distrito del Porvenir, que en el 2017, ¿qué pasó en Perú en el 2017? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué pasó en el 2017
gracias Joana, el FEN costero, ¿no? El que le llamamos el FEN del niño costero, ¿no? Realmente eso es el nombre tal cual como lo categorizamos, ¿no? Y a inicios del 2017, pues el Perú, pero no solamente en el Perú, fue también en el Ecuador, ¿no? También sucedió, presentó intensas lluvias en varias regiones, con mayor o más afectadas fueron la costa del norte del Perú, ¿no? Y INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, más o menos puso una cifra que reportó más de 280.000 personas damnificadas y más de 66.000 viviendas destruidas, ¿no? E inhabitables. Entonces, esto pasó, estas fotos que ven aquí, es cuando se desbordó una de las quebradas que prácticamente atravesó la provincia. Prácticamente está a la altura de sus pies del segundo o de repente tercer piso, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que qué tal agresividad tuvo esta activación de estas quebradas, ¿no? A ver, ¿qué ponen por aquí? Cuando yo pregunto, ¿no? ¿Por qué creen a qué se debe? José Luis pone invasión de causas naturales, correcto, esa es una de las causas del por qué sucede esto, ¿no? Muy bien, José Luis. Rotura de dique, sí, en Mampuesto hay un pequeño dique, había, pero que no soportó la capacidad, ¿no? Por acá Dayana dice, los huecos se activan principalmente por lluvias anómalas, sí, o lluvias intensas, ¿no? José Luis pone cauces, Rubén no consideraron el periodo de retorno por más de 200 años. Realmente, gracias a todos los que han escrito, lo que pasó en el 2017 en el Perú, ninguna estadística lo había calculado, porque solamente en la provincia de Trujillo, en el distrito de Laredo, que es un distrito que pertenece a la provincia de Trujillo, que conforman la metrópolis de Trujillo, se activaron un promedio de 20 a 30 quebradas que estaban secas por más de 50 años. Entonces, dense cuenta, felizmente, gracias a Dios, en Laredo, las zonas mayormente afectadas han sido zonas agrícolas. Obviamente, es una gran pérdida para los que realizan ese tipo de actividad, las actividades primarias como la agricultura, pero no en vidas humanas, porque no había muchas viviendas en esas zonas, ¿no? Pero imagínense, 50, casi 50, si no me equivoco, en los números de las quebradas que se activaron en Laredo, que estaban secas por años. Entonces, nos damos cuenta de qué tan agresivo puede ser un fenómeno que sobrepasa lo calculado, ¿no? Y, por último, una de las imágenes que acá pone Carlos Miguel, las precipitaciones fueron lo más intensas, es más de medio siglo, sí, ¿no? Entonces, en esta imagen es de Cusco, también de Perú,
y es una imagen de incendios forestales de este año. Este año, bueno, casi todos los años, lamentablemente, en Perú, Bolivia, ¿no? Suceden los incendios forestales, ¿no? Y más o menos en estos que han sido reportados en este año, es un promedio de 12 incendios forestales en varios distritos, unos 7, si no me equivoco, que pertenecen a Cusco, ¿no? Y han más o menos, y eso que según las notas periodísticas, los análisis de estos incendios forestales en Cusco, hay más de 50 incendios similares, ¿no? Pero de esta imagen, ¿no? Que fue este año, fue de gran consideración, ya que duraron más de 2 días y consumieron extensas áreas de cobertura vegetal, ¿no? Y superaron las 100 hectáreas y afectaron especies de fauna silvestre, áreas agrícolas, forestales, ¿no? Entonces nos damos cuenta de qué tan agresivo pudo ser este incendio, en este caso de este año, en la parte de la región de Cusco, ¿no? Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué creen que originó este peligro, ¿no? ¿Por qué creen que se originó este peligro de incendios forestales? A ver, ¿qué escriben? ¿Por qué creen que se originó en Cusco, ¿no? Este año, este tipo de incendios forestales? ¿Por qué creen? A ver si escriben por ahí. Actividades económicas. A ver, Dayana, si explicas un poquito más a qué te refieres. ¿Por qué creen que se dan estos incendios? Sequías, sí, esa es una de las posibles causas que da. Escasez de lluvia, claro, si hay sequía es o escasez, pues realmente es por la escasez de lluvia, ¿no? Es una consecuencia el incendio forestal no se da por la escasez de lluvia, ¿no? ¿No? Por la escasez de lluvia hay sequías y todo un círculo de lo que representa, ¿no? ¿Alguien más escribe por qué creen que se da estos incendios forestales? ¿O por qué creen que se dio en Cusco estos incendios forestales? ¿Alguien más? ¿No? Roce de terrenos con la quema. Sí, también, bueno, por rayos puede ser también, pero lo que menciona José Luis, lo voy a decir de otra manera, es porque también en muchas zonas andinas de Perú, Bolivia, ¿no? Queman las áreas agrícolas y a veces pues por quemar las áreas agrícolas por determinada actividad que están haciendo, bueno, esto sale de las manos y comienza a crecer, ¿no? Entonces, aquí puede darse, ¿por qué creen que se originó este peligro? Puede ser por la actividad, por un origen natural, sequía, cambio climático, ¿no? Y también por la acción del hombre, que en este caso es esta actividad que realizan en la agricultura, que es quemar los pastos o alrededores para que el humo ¿no? evite alguna plaga, etc. Entonces, una mala actividad, pero se viene realizando por muchísimos años, ¿no? Entonces, al recordar estas imágenes que les he mostrado, ¿no? Yo me quedo o les traigo, más bien dicho, les traigo estas dos palabras, ¿no? Porque en la gran mayoría de casos, ¿no? ¿Por qué sucedió lo que ustedes han mencionado? Pero sobre todo porque no hubo prevención y porque existe una muy baja resiliencia. ¿Y qué creen que es prevención y qué creen que es resiliencia? ¿Alguien sabe el significado de estas dos palabras? No hay problema si no lo saben porque lo vamos a descubrir o lo vamos a leer en las siguientes diapositivas, pero me interesaría si alguien tiene alguna idea de estas dos palabras, ¿no?
¿Saben qué es prevención o saben qué es resiliencia? Es sumamente importante la prevención en los territorios, ¿no? Ante los peligros, y tener una muy alta resiliencia. Entonces, estas dos, a ver, Carlos Miguel dice, prevención es anticiparse a los acontecimientos. Muy bien, Carlos Miguel. Y resiliencia, ¿quién me podría decir, quién tiene una idea de qué es resiliencia? ¿Alguien tiene alguna idea de esta palabrita? ¿La han escuchado? ¿No la han escuchado? Edwin me menciona, resiliencia, anteponerse ante las adversidades. Resiliencia es la capacidad de resistir o salir bien ante un desastre. Resiliencia es capacidad de superar las situaciones traumáticas. Sí, muy, muy cercanos, muy acertados en sus comentarios que han escrito. Y vamos a ver algunos conceptos básicos que dentro de esos están estas dos palabras, ¿no? Es importante tener claro conceptos para no confundir, porque a veces pensamos que el peligro es lo mismo que vulnerabilidad o que riesgo, ¿no? Entonces, empezamos con este concepto, ¿no? Que es el título de este webinar, ¿no? Gestión del riesgo de desastre. Este concepto, ¿no? Este concepto, como dice ahí, bueno, es de la ley 29664, ¿no? Y menciona que es el fin de la gestión del riesgo de desastre es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastre, ¿no? Obviamente de una sociedad basada, y esto lo puse en mayúscula, ¿no? Para que nunca se les olvide, en la investigación científica. Y eso es sumamente importante, ¿no? La gestión del riesgo de desastre no se basa en lo que creo, asumo, supongo, sino en una base científica, ¿no? Para determinar mis zonas vulnerables, mis zonas de riesgo, mis zonas de peligro, ¿no? Ante eso. Y aquí están las dos palabritas que les había mencionado hace un momento, prevención y resiliencia. Y coincide partes con lo que han mencionado algunos de los que están participando, ¿no? Prevención es anticiparse, ¿no? Es la preparación, disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. O sea, anticiparse a, ¿no? Y resiliencia es la capacidad de las personas, de las comunidades, de las entidades públicas, privadas, de todo lo que funciona en un territorio para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir, recuperarse ante el impacto de un peligro. Y además incrementa su capacidad de aprendizaje y recuperación. O sea, no solamente es que yo me adapto, resisto, me recupero rápido, sino aprendo de lo que ha sucedido y me recupero, ¿no? Aprendo de este desastre, ¿no? De lo que ha pasado en este territorio. Entonces, esto es resiliencia, y por eso les decía, ¿no? Todas estas imágenes que hemos visto, los diferentes fenómenos que han pasado, si bien es cierto, hay muchos fenómenos que no los podemos calcular, o sea, es decir, de aquí a dentro de un mes habrá un tsunami, y dentro de 2 semanas habrá un sismo de tanta magnitud. No, no se puede. Pero sí puedes prevenir que el impacto de ese peligro sea menor, que impacte de una manera que haga menos daño, ¿no? Y que el territorio, la comunidad que vive, las personas que vivimos en ese territorio, que le puede suceder cualquier peligro, ¿no? Pero sí lo que sí podemos hacer es científicamente analizar los territorios y ver cuáles son los posibles peligros que suceden, ¿no? Entonces, y lo ideal es que esos territorios sean resilientes. A cuanto mayor resiliencia, menor impacto.
a cuanta menor resiliencia, mayor impacto, ¿no? Entonces, lo que se busca es tener territorios que puedan prevenir, ¿no? Los futuros efectos ante un riesgo, ante un peligro, y que la comunidad y los territorios sean mucho más resilientes, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, que podamos comprender estos conceptos, ¿no? Otro concepto más que les traigo es peligro, que vamos a también a detallar un poco más, ¿no? En otras diapositivas, pero es importante que entiendan el concepto, ¿no? Peligro es la probabilidad de que un fenómeno que potencialmente dañino, ¿no? Que puede ser de origen natural o antrópico, ya les dije, ¿no? Origen natural es por las condiciones geográficas y antrópico es por la acción del hombre, se presenta en un lugar específico, con una cierta intensidad, un periodo de tiempo y frecuencia determinada o definida. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, de sus actividades, de su infraestructura. Cuando me refiero a infraestructura, es sus centros educativos, sus centros de salud, ¿no? Las zonas de vivienda, o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción del peligro. Ojo, vulnerabilidad por acción del peligro. El otro concepto es riesgos de desastre, que es la probabilidad que la población y sus medios de vida es lo que tú y yo, donde nos desarrollamos, ¿no? Sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad e impacto de peligro. Entonces, en este concepto ya trae ahora los dos anteriores conceptos que se ha leído, ¿no? Peligro y vulnerabilidad. Y por último, desastre, ¿no? Es el conjunto de daños y pérdidas en la infraestructura, actividades económicas, ambientales, etcétera, que ocurren a consecuencia de ¿qué? De un peligro, cuya intensidad obviamente genera daño, ¿no? Y sobrepasa la capacidad de respuesta local. Es decir, en esta zona de Trujillo siempre hay sismos. Entonces ya sabemos que puede haber sismos de tanta magnitud, pero cuando es un desastre, cuando sobrepasa la capacidad de respuesta local. Ya sabemos que en cualquier momento puede pasar, pero ¿cómo hacemos que impacte de una manera menor en un territorio y a la población, ¿no? Entonces, el desastre es ya cuando pasó. Y para atender eficazmente, obviamente, sus consecuencias, y nuevamente, pueden ser de origen natural o inducido por la acción del hombre. Ahora les pregunto, teniendo un poco más claro estos conceptos de peligro, vulnerabilidad, riesgo, desastres, les pregunto, ¿los desastres son naturales? O sea, ¿está bien dicho la palabra desastre natural? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Está bien dicho son los desastres naturales? Leyendo estos conceptos, ¿sí o no? Solamente pongan, por favor, en el chat, pueden colocarlo. ¿Ustedes creen que está bien dicho desastre natural? A ver, ¿quién se anima a poner un sí o un no? ¿O qué creen? Dudan que no ponen, nadie pone un sí o un no. ¿Qué creen? Sí, Edwin dice que sí. A ver, solamente Edwin se animó. ¿Quién más se anima? Sí, dice José Luis, leyendo los conceptos, ¿ah? Lean lo que es desastre. Entonces, ¿los desastres son naturales? Pues no.
no existe eso. O sea, los desastres no son naturales. Desastres es el conjunto de daños y pérdidas, ¿no? Mientras que los peligros sí pueden ser de origen natural o de origen antrópico. Pero no se preocupen porque aquí estamos para aprender. Entonces, vamos a ver más adelante sobre peligros y un poquito a mayor detalle. Y esta es una gráfica que me parece muy interesante. Es una gráfica de CENEPRED, donde un poco grafica o trata de graficar, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Vemos la piedra, que es el peligro, ¿no? O la probabilidad, ¿no? O sea, es la probabilidad. Puede hacer que esta piedra se caiga y que puede ser potencialmente dañino, sí. Entonces, eso es un peligro, ¿no? Este deslizamiento o caída de rocas. La vulnerabilidad, como ven ahí, ¿no? Que ven las viviendas destruidas o aplastada, ¿no? Es la susceptibilidad de la población, las viviendas, los equipamientos, etcétera, de sufrir daños por acción de quién? De este peligro, que es la piedra, el deslizamiento de la piedra, obviamente. El riesgo ya se da a consecuencia, ¿no? De su condición de vulnerabilidad y del impacto de un peligro. Y el desastre ya es el conjunto de daños donde ya se perdieron vidas, infraestructura, ¿no? Escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco que de repente ya les clarificó un poquito más la diferencia entre estos, pero también cuando hablemos a más detalle de cada uno, se va a aclarar un poco más, ¿no? Pero esta es la diferencia, ¿no? El peligro, vulnerabilidad, riesgo y desastre. Y aquí podemos ver, ¿no? Que el riesgo es lo último, ¿no? Este gráfico nos muestra que existe un peligro, existen zonas vulnerables, ¿no? Donde hay viviendas, donde hay familias, donde hay medios de vida, y esto nos desencadena zonas de riesgo, ¿no? Les he puesto un poco de normativa, pero no vamos a hablar de detalle, porque si no el tiempo sería rapidísimo de cada uno de estas, pero sí de repente es importante para que tomen nota de este tipo de, hay mucha más información, muchas más normas referentes al tema de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Pero estas son algunas de las más resaltantes. Está la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, en el 2011. Como ven, en el Perú no hay mucha antigüedad en este tema, ¿no? Es 2011, son pues 10 años atrás, que no es casi nada para poder un país, ¿no? Analizar, pero ya las tenemos, ¿no? Y tenemos instituciones como CENEPRED que pone las normativas a nivel nacional sobre estos temas, ¿no? Además, también hay un decreto supremo, que es el reglamento el que crea el sistema nacional, ¿no? Además, hay una resolución ministerial que aprueba lineamientos técnicos para la estimación de riesgo. Hace más o menos unos 5 años atrás, solamente se hablaba de estimación de riesgo. Eso es lo que más se hablaba, ¿no? O sea, habían personas que se preparaban para poder elaborar esas estimaciones de riesgo. Pero ya a partir de 2012, no, o 13, 14, es donde, 13, si no me equivoco, se da énfasis a las evaluaciones de riesgo. Y eso es lo que CENEPRED, asociándose con universidades, es que capacita para que diferentes profesionales podamos ser acreditados como evaluadores de riesgo. Y bueno, estas son 4 de las muchas normas que hay sobre este tema. Y hay una norma, más que una norma, es un documento, ¿no? Que
es internacional, pero que enmarca a muchos de los países y realmente a nivel mundial las pautas que dan, ¿no? Que es el marco de Sendai, que se creó este documento, se elaboró este documento para la reducción de riesgo de desastres con un periodo del 2015 al 2030 y está muy relacionado a lo que tiene que ver con la Agenda 2030, no sé si han escuchado sobre esto de la ONU, que es las Naciones Unidas, ¿no? Y el marco de Sendai se desarrolló en el 2015, ¿no? Y lo que ofrece es a diferentes estados miembros de las Naciones Unidas, porque no todos los países del mundo son miembros, la gran mayoría, pero no son todos, ¿no? Una serie de acciones concretas que se pueden tomar para proteger los beneficios de desarrollo contra el riesgo de desastres, ¿no? Este marco de Sendai tiene unas 7 metas globales y 38 indicadores, en lo cual pues menciona prioridades como comprender el riesgo de desastres, fortalecer a los gobiernos en este tema, intervenir y reducir en la reducción de los riesgos de desastres, aumentar la preparación, ¿no? En caso de desastres para una eficaz reconstrucción, rehabilitación, recuperación. Y este marco de Sendai tiene una base y los objetivos de desarrollo sostenible que acá se los menciono. El tema en cuestión al marco de Sendai, cómo se relaciona con el tema que está enmarcado en el tema, no se relaciona, sino que está enmarcado en el tema de gestión de riesgo de desastres. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más sobre estos 4 conceptos, o estos hemos mencionado que los peligros pueden ser, ¿no?, de origen natural o de antrópicos, que vienen a ser, pues, obviamente, por acción, inducidos por la acción del hombre, ¿no? Tiene una siguiente clasificación, ¿no? En el caso de los que se dan por origen natural, pueden ser de geodinámica interna, geodinámica externa, y los hidrometeorológicos o oceanográficos. Y además, hilos inducidos por la acción del hombre pueden ser físicos, químicos, biológicos. Vamos a un poquito más desarrollar los generados por origen natural. Porque muchas veces cuando se hace una evaluación de riesgo, pensamos que todos los peligros que existen, ¿no?, o que se dan en un territorio, el origen es lo mismo, ¿no? Da lo mismo saber dónde se origina, y no es así. Para poder hacer una evaluación de riesgo, hay que analizar información geológica, geográfica, dependiente, y diferentes aspectos que me conlleva a hacer determinados cálculos para determinar diferentes niveles, ¿no? Y cálculos para poder saber cómo realizar este tipo de análisis, ¿no? Entonces, en los orígenes naturales habíamos dicho que hay de geodinámica interna, externa, y los hidrometeorológicos y oceanográficos. Los de geodinámica interna, un poco que nos conlleva o nos jala, ¿no?, a entender que es dentro de la Tierra, ¿no? Y estos son los que suscita el sismo, los tsunamis y los volcanismos. Lo que es la geodinámica externa, están lo que es caídas, deslizamientos, flujos y otros más, ¿no? Además de estas dos geodinámicas, interna o externa, los hidrometeorológicos
Recordemos que hidro es agua, ¿no? Y entonces está relacionado mucho con lo que tiene que ver con inundaciones, lluvias intensas, está muy relacionado con lo que tenga que ver con el clima, ¿no? Sequías, vientos fuertes, tormentas eléctricas, granizada, fenómeno del niño, la niña y otros, ¿no? Entonces, estos fenómenos de origen natural nos hace ver, pues, que hay diferentes fenómenos, pero además que hay que mirarlos de diferente manera, ¿no? No todos tienen el mismo análisis, no todos tienen el mismo origen, no todos tienen los mismos valores para poder determinarlos o analizarlos. Y además, el peligro, ¿no? En un territorio siempre va a existir. El peligro no se puede anular, el peligro no desaparece. Es decir, siempre hay la posibilidad de que si yo vivo al frente al océano, pues pueda suceder un tsunami. O si es una zona que estamos dentro del cinturón, ¿no? De fuego, que es dentro de nuestro continente, está dentro de este cinturón de fuego, siempre puede suceder un sismo, ¿no? O la erupción de volcanes en diferentes lugares donde existe. Entonces, ¿por qué? Porque el peligro siempre va a existir. Lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir la vulnerabilidad, disminuir el impacto de estos peligros. Y este es un ejemplo, ¿no? De un mapa de peligro donde hay diferentes categorías, diferentes niveles y con los cuales se representan por diferentes colores. Esto sí es reglamentario, es decir, yo quiero de repente el peligro muy alto representarlo de color verde y el medio rojo, no. Esto ya está estipulado, ¿no? Y cuando presentas un mapa de peligros o de niveles, porque también pasa en vulnerabilidad y en riesgo, esta es la categorización que uno da, ¿no? Por colores representa la intensidad. Y mayormente siempre es muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? Y a veces hay análisis que ponen muy bajo, ¿no? Pero casi no se oscila, pero hay algunos que puedes encontrar así. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de peligro, ¿no? Que para llegar a esto no es simplemente decir ya, dentro de cuál de estos está suscitado y yo digo y por aquí hago la mancha, no. Esto es el resultado de toda una serie de cálculos, de valores, ¿no? De cruce de valores para poder determinar estos sectores de diferentes niveles de peligro. Sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, habíamos dicho, ¿no? Que es la susceptibilidad, ¿no? Tanto de su población, de su estructura física, de sus medios de vida, ¿no? De sufrir sufrir daños por acción de el peligro, de un determinado peligro, ¿no? Entonces, aquí vemos que, ¿qué es lo que incrementa la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se incrementa, uno, porque el crecimiento poblacional. Eso es definitivo, ¿no? O sea, cuanto más población hay, hacinada, aglomerada, tugurizada, ¿no? Hay mayor vulnerabilidad. Si hay un uso inadecuado del territorio, ¿no? Ya uno de los participantes había mencionado que por qué sucedía afectación por esta activación de la quebrada que pasó en Trujillo, porque ocupaban los cauces de las quebradas, y es así, ¿no? Ahí vemos si ahí se genera un asentamiento humano, un centro poblado en medio del cauce, pues eso incrementa la vulnerabilidad. La autoconstrucción. ¿Por qué? Porque ante un sismo, mi vivienda no va a resistir, mi edificio no va a resistir, mi equipamiento no va a resistir. Equipamiento quiero decir, cuando digo equipamiento,
Quiero decir, un colegio, un centro de salud, una universidad, ¿no? Un centro comercial. ¿Qué más incrementa la vulnerabilidad? La pobreza. Donde no hay agua, agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no hay energía, donde no hay servicios básicos, eso es un rango que aumenta la vulnerabilidad de esa comunidad, ¿no? Y obviamente también la deficiente capacitación de los funcionarios, de los profesionales que deben orientar tanto a la población como a ordenar el territorio para poder tener una adecuada ubicación de las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, todas estas que les menciono, que les pongo ahí, incrementa la vulnerabilidad de un territorio. Y la vulnerabilidad se mide por diferentes dimensiones, ¿no? Y dentro de dimensiones pueden ser físicas, sociales, económicas, ambientales, pero también hay educativas, políticas, culturales, institucionales, pero mayormente son las 4 de la primera fila. La física, la social, la económica y la ambiental, ¿no? Estas 4 se analizan, se sale a campo, se toma información, ¿no? Y se va llenando unos cuadros y con esos valores se generan valores y ese cruce de información con datos, ¿no? Ya estipulados por CNPRE, pues me da como resultado este tipo de mapas. Como pueden ver, nuevamente aparecen los mismos colores, aparecen la misma clasificación de muy alto, alto, medio, bajo, y respetan los mismos colores, ¿no? Esto es en el centro poblado de Conchucos, en Ancash, donde hicimos una evaluación de riesgo. Y el riesgo es, ya habíamos visto este gráfico, ¿no? Tengo el análisis de peligro, tengo mi evaluación de vulnerabilidad. Al cruzar estas dos informaciones, tanto en gráficamente, hablando de mapas, tanto en valores, en datos, pues me arroja la determinación del riesgo. Y la determinación del riesgo, pues no es nuevamente porque se me ocurre, porque creo, mancho por aquí, no. Hay una serie, una suma de información, de datos técnicos que yo necesito para poder determinar, ¿no? Tanto los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos, ¿no? Y aquí a grandes rasgos les pongo algunas de las diferentes datos que uno recopila o de lo que arroja este tipo de evaluación, ¿no? Por cada una de estas evaluaciones y análisis que hacemos para determinar el riesgo. Y en el cuadro de la derecha inferior, en negrita, está resaltado medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres. Me faltó la L, del riesgo de desastres. Eso es importantísimo, porque con esas medidas de prevención uno puede ejecutar o adaptar los territorios para que tengan menor vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente, ¿qué debo hacer? Ok, ya, mi territorio siempre va a ser afectado por el peligro tal, y mis zonas son altamente vulnerables ya, pero ¿qué tengo que hacer para disminuir todo esto? Entonces, eso se refleja en las medidas de prevención y reducción del riesgo. Y este nuevamente es un ejemplo de un mapa de riesgo, donde se ha cruzado la información tanto del análisis de peligro, del análisis de vulnerabilidad, y ahí estamos determinando el riesgo, ¿no? Y también tiene la misma clasificación, muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? En este ejemplo no salió nada de bajo por las características, sobre todo geográficas, que tiene este lugar, que pues arrojó estos 3 niveles, ¿no? Y recordemos, o más que recordemos, tengamos en cuenta que la gestión del riesgo se realiza
para poder determinar cuáles son esas zonas las más vulnerables o para las ciudades, ¿no? Donde obviamente aglomera la mayor cantidad de población, de actividades, recordando que la gestión del riesgo, ¿no? Tiene un fin, que es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo basada en investigación científica. Entonces, ¿por qué es importante la gestión del riesgo en las ciudades? Porque la mayoría de nuestros territorios no están planificados. La mayoría de nuestros territorios de nuestro país, Perú, o de otros países, sobre todo cuando la realidad es muy similar en nuestro continente, ¿no? No tienen una planificación. Y la planificación es sumamente importante para determinar cuáles son esas zonas donde sí debe haber viviendas, donde sí debe haber un centro educativo, donde sí debe haber un centro de salud y otras actividades más que realizamos día a día. Y yo les quise traer este dato para que se den cuenta lo importante que es planificar, y eso está de la mano con el tema de gestión de riesgo de desastres, porque si yo sé dónde es una zona altamente vulnerable, pues ahí no pondré zonas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, nos menciona, ¿no?, que en el año 2050, 9 de cada 10 personas vivirán en áreas urbanas. Ojo, esto no quiere decir que este uno, que es en una zona rural, no debemos analizarlo, no debemos verlo, no, para nada. ¿No? Hay que ver cuando se analiza un territorio, hay que verlo en toda su plenitud, zonas urbanas y zonas rurales. Pero sí es cierto que donde más vulnerabilidad hay es en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque aglomera mayor cantidad de población, porque tiene mayores actividades económicas, sociales, ¿no? Y donde lamentablemente pareciera que es un patrón que se repite en muchas ciudades del Perú y de Latinoamérica, que donde es el lugar más vulnerable, ahí se comienza a generar un asentamiento humano que más adelante va creciendo, ¿no? Y este centro poblado termina siendo pues una ciudad de tantos habitantes que empezó con una cantidad muy pequeña. Y muchas veces son zonas de cauces de ríos, de activación donde es el cauce de una quebrada, donde hay deslizamientos o cerca a pendientes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta qué importante es tener en cuenta por qué planificar los territorios ayuda a disminuir estas zonas vulnerables de los territorios. Y esto me conlleva a mostrarles este gráfico para poder entender que los riesgos se dan por las características geográficas que tiene cada uno de esos territorios. Pero nosotros no podemos mirar al territorio como que fuera igual todo. En el Perú tenemos costa, sierra y selva. Y hay que mirar este territorio de una manera sabiendo que hay diferentes actividades, diferentes peligros que le puede afectar, ¿no? Diferentes zonas vulnerables. De repente en la costa más vulnerables son por las actividades sociales, de repente en la selva son más por las actividades, por la dimensión física, ¿no? Y así. Entonces, hay que mirar, y esto está muy relacionado, pues, que los territorios no están planificados y por consiguiente, pues, también coadyuvan a que sean más altamente vulnerables. Y esta es la última parte de lo que vamos a conversar, son algunos casos. Estos casos que me parecieron importantes, no solamente donde se mira a la gestión del riesgo de desastre, ¿no? O se ve qué peligro sucedió ahí, ¿no? Sino por qué es importante y por qué este tema debe ser transversal en el crecimiento de un territorio, en la planificación de un territorio, en las actividades que realizo,
profesionalmente, ¿no? El tema de gestión de riesgo de desastres. Les traigo un primer caso que es muy, pero muy antiguo, pero me pareció sumamente interesante, ¿no? Estas gráficas sobre el río Nilo. El río Nilo, ¿no? Para los que de repente han leído parte de algunas culturas muy lejos de nuestro país, queda en Egipto, ¿no? Y aquí vemos diferentes, se podría decir, etapas, ¿no? Etapas de esta zona del río Nilo. Si bien es cierto, son gráficos como que de las primeras civilizaciones, pero me pareció interesante cómo grafica y cómo nos va a ayudar a entender, ¿no? Un poco el tema a seguir ahondando en el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? En la primera gráfica, que vemos que tiene la palabra inundación, ¿no? Ahí vemos, pues, que en cierta temporada del año, ¿no? El río Nilo tiene un caudal máximo. Y ese caudal máximo, imagínense que se daba, bueno, por lo que se puede leer, ¿no? De la historia, es que se daba, elevaba su nivel, su caudal máximo era 50 veces más, ¿no? De lo normal, y se daba también por lluvias torrenciales o grandes lluvias intensas, ¿no? A veces hasta más o casi 100 días, ¿no? Y tenían una zona de inundación de caudal máximo. De ahí, pasado este temporal de este crecimiento de caudal máximo del río Nilo, tenían un tiempo de siembra, donde el río regresaba a su caudal normal y generaba una zona de cultivos, donde la actividad netamente era la agricultura. Y después, obviamente pasado ese tiempo, venía la época de recolección, donde uno podía pues ya adquirir los productos que había sido a raíz de la actividad que se había realizado. Entonces, nos damos cuenta cómo algo que sucedió o que se daba, ¿no? Porque ahora ya el crecimiento de estas zonas en Egipto ha cambiado, ¿no? Pero en las primeras civilizaciones nos damos cuenta cómo manejaban los fenómenos naturales que ya conforme los años te va enseñando que va a pasar o puede pasar. Y respetaban el caudal, su propio caudal natural de un cuerpo de agua, en este caso el río Nilo, ¿no? Y generaban diferentes actividades de acuerdo a las diferentes temporadas de este fenómeno. Entonces, esto es como un caso exitoso, ¿no? En el caso de, en esta zona, ¿no? Y cómo lo manejaba. Otro caso que les traigo es sobre lo que pasó, que es un momento también les mencioné, sobre el FEN costero del 2017 que pasó en la costa del Perú, y en este caso de Trujillo, que afectó a Trujillo, la metrópolis de Trujillo, ¿no? La metrópolis de Trujillo tenemos casi cerca de 1 millón, ¿no? Está conformada por 9 distritos, ¿no? Y estos 9 distritos, pues, tuvieron este tipo de afectación, ¿no? Algunas fotos ya las hemos visto y acá se ven de diferentes, está El Porvenir, está Víctor Larco, Trujillo mismo, en el medio se ve parte de la Plaza de Armas o del centro histórico, ¿no? Cómo afectó la activación de diferentes quebradas que atravesaban las ciudades. Y a raíz de eso, en ese entonces yo era funcionaria en la Municipalidad Provincial de Trujillo, levantamos información, ¿para qué? Para poder ubicar o poder graficar, ¿no? Y espacializar el daño que estaba haciendo este tipo de fenómeno,
que es flujo de detritos, ¿no? Que se activó las quebradas. Y en este mapa podemos ver en el medio el río Moche, ¿no? Que es esta línea azul. Voy a buscar el puntero para poder... No lo encuentro. Para poder... cómo se ve el río Moche, ¿no? Y además vemos otras líneas celestes que son las quebradas que se fueron activando, ¿no? Y atravesaban, porque las manchas plomas son como los cascos urbanos, donde nos damos cuenta, pues, cómo atravesó totalmente las ciudades, ¿no? Entonces, estaba buscando el puntero, pero no lo encuentro. Muy bien. Y vemos en este otro mapa cómo los diferentes niveles, ¿no? De afectación que se dieron en una zona de Trujillo, que es a través de la quebrada San Ildefonso, que nace en el distrito El Porvenir, y que llega, atraviesa diferentes distritos y termina en el distrito de Víctor Larco hacia el mar, ¿no? Hacia el Océano Pacífico. Y afectó de diferentes niveles, ¿no? Esto en cuestión de una exposición se hizo estos colores, pero ya saben que los colores son de diferentes, muy similares a estos, solamente ahí faltó el verde. Y de acuerdo a información que se fue levantando en campo, se pudo realizar este tipo de gráficos o de mapas, ¿no? Además de otros sectores de la ciudad, de los diferentes distritos, que se levantó información. Y nos damos cuenta que uno de los, el principal problema que pasó en el 2017 en la metrópolis de Trujillo fue la activación de las quebradas. ¿A raíz de qué? De las lluvias intensas que se dieron en esto. Entonces, nos dimos cuenta que una de las actividades o una de las información que nos faltaba es determinar esas fajas marginales de las quebradas, ¿no? Que se fueron activando. Entonces, se generó una mesa temática y se trabajó en eso, ¿no? Entonces, este caso les traigo uno porque es aquí en el Perú, pero además, o en Trujillo, para que nos demos cuenta cómo una metrópolis con casi 1 millón de población, con un casco urbano consolidado, con diferentes actividades económicas, ¿no? Que está en medio tiene un medio donde hay un río, ¿no? El río Moche, tiene diferentes quebradas que se activaron, que atravesaron el territorio, ¿no? Cómo fueron afectando en diferentes niveles a la ciudad y la cantidad de población afectada. Gracias a Dios hubo muy pocos personas que perdieron la vida, pero hubo damnificados, viviendas afectadas, y esto nos conlleva a mirar por ejemplo, la provincia de Trujillo, en cómo se ha ido creciendo estos territorios, ¿no? Y esto nos permite, pues, saber dónde sí se hace una actividad y dónde no, o qué tipo de actividad se hacen en determinados sectores de la ciudad. Y el último caso que les traigo es en el centro poblado de Conchucos, ¿no? Quise poner este mapa primero para que se puedan ubicar. Conchucos se encuentra en la provincia de Pallasca, que pertenece a la región Ancash, ¿no? El distrito de Conchucos la provincia de Pallasca está, como les digo, en la región Ancash, y más o menos estas fotos les quise poner para que se ubiquen en sus características geográficas, ¿no? Hay nevados, es una geografía muy, pero muy accidentada. Solamente para llegar al centro poblado de Conchucos, pues es toda una odisea que hay que pasar por diferentes sectores, ¿no?
Y en este centro poblado lo conozco porque junto con la ONG CEDEPAS Norte estamos elaborando el plan de desarrollo urbano del centro poblado de Conchucos, que es este de aquí, uno de los mapas. Es un centro poblado relativamente pequeño, tiene un poco más de 3.000 habitantes, ¿no? Y por sus características geográficas, su ubicación, por cómo están las actividades realizadas en este centro poblado, pues vimos la necesidad de analizar estos 4 peligros, ¿no? Sismo, flujo de detritos, lluvias intensas y inundación fluvial. ¿Por qué? Porque el centro poblado de Conchucos, que lo vemos acá más grande, estos celestes que en forma ondulada, ¿no? Que vemos, atraviesa el centro poblado. Entonces, estas características geográficas que el centro poblado tiene ríos que lo atraviesan, ¿no? Y que ante un desborde, ¿no? De ríos, pues una inundación fluvial va a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, qué importante es que se analice los territorios para determinar diferentes medidas, pero no solamente diferentes medidas, sino ver dónde debe haber actividad humana o qué tipo de actividad, porque ojo, que por ahí pase una quebrada o que por ahí se pueda activar o si se desborde un río, no significa que no, la actividad humana es totalmente nula, sino qué tipo de actividad se puede dar y bajo qué medidas, ¿no? Es decir, yo no voy a disminuir la vulnerabilidad si las condiciones siguen siendo las mismas en un determinado territorio, pero si las condiciones las modifico, las adecuo, las mejoro, obviamente, pues voy a poder realizar diferentes actividades, ¿no? A pesar de teniendo en cuenta cuáles son esas características que debo brindar o que debo generar en un territorio para que haya actividad humana, ¿no? Y estas imágenes, que son varias de las que hemos visto al inicio, las traigo para que recordemos algunos aspectos. Uno, el peligro siempre va a existir. El peligro no desaparece. Lo que nosotros o lo que se busca a través de los estudios, los informes de evaluación de riesgo es disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los territorios. Aumentar la resiliencia de los territorios y prevenir generar algunos lineamientos para la prevención de los peligros es lo que se debe hacer en cualquier territorio, ¿no? Y la resiliencia, pues, es ¿por qué? Porque estos peligros van a existir, son latentes, en cualquier momento pueden volver a pasar en los diferentes territorios que les he mostrado, pero al tener una mayor prevención y una mayor resiliencia, los territorios, pues definitivamente van a ser menos vulnerables y va a haber un menor impacto tanto en pérdidas humanas, en pérdidas económicas, en pérdidas de medios de vida. Y obviamente eso es importantísimo, y no solamente una mirada de repente de un arquitecto, de un ingeniero, de un planificador, sino de la comunidad en sí, porque estos temas son tan importantes que debemos estar preparados, no solamente profesionalmente hablando, sino para el día a día de cada uno de nosotros que participamos en estos espacios o que pertenecemos a una comunidad, ¿no? Bueno, con eso termino. Gracias por escucharme, por responder en el chat algunas preguntas que he hecho.
No sé si hay algunas preguntas, algunas dudas, y si no, le doy el pase a Fernando. Dejé de compartir. Bueno, no es que se haya generado, ¿no? Yo no podría determinarte, Carlos, o no podría denominar a Trujillo que Trujillo es resiliente, ¿no? O sea, puede haber zonas podría, más que zonas, yo te podría decir, de repente hay aspectos que generen o que conlleven a la resiliencia de Trujillo, ¿no? Pero no podríamos determinar que Trujillo es una ciudad resiliente, ¿no? Sí hay acciones que se hacen porque existe, por ejemplo, una gerencia de defensa civil de las municipalidades. Cada municipalidad, por ejemplo, que pertenece a la provincia de Trujillo, El Porvenir, Huanchaco, Laredo, Trujillo, tienen gerencias de defensa civil y hay acciones que hacen esas áreas de defensa civil para que la población esté preparada, pero eso es una parte para ser una ciudad resiliente. No es, no es solamente ese aspecto, ¿no? Se han hecho análisis, evaluaciones de riesgo. Sí, hay mapas antiguos, recién están aprobando algunos que han hecho con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, han ubicado zonas de riesgo, zonas de vulnerabilidad. Entonces, son la suma de acciones que te conlleva a ser una ciudad resiliente, ¿no? Pero no podría decir que es una ciudad resiliente porque si en ese instante se activaran nuevamente las quebradas y nuevamente se desbordaran, como se desbordó en el 2017, la quebrada, por ejemplo, de San Ildefonso, o la quebrada de León, o la quebrada de San Carlos, volvería a ser el mismo daño que hizo en el 2017. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo en el 2017, 18, 19, hasta yo estuve en la municipalidad hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año 2019 se estaban haciendo análisis, estudios, y en el 2019 se hizo el gobierno central, a través de su autoridad de reconstrucción con cambios, hizo un convenio de país a país, si no me equivoco es con Alemania, para poder hacer estudios ya específicos en las partes altas de la quebrada, por ejemplo, de San Ildefonso, y la quebrada de León, también está ahí la de San Carlos, esas tres. Pero se hicieron los estudios, pero hasta ahorita no se ha ejecutado la obra. Entonces, por consiguiente, si de nuevo se activan las quebradas, de nuevo nos afectaría de la misma manera. La información técnica que les he mostrado se realizó en 2017, no se ha vuelto a actualizar, entonces podría usarse de base para saber por dónde volvería a afectar, pero no se puede denominar a Trujillo como una ciudad resiliente, definitivamente no. Ya, Dariana.
Ajá, ¿es posible realizar una estimación de riesgo con el manual de la tercera edición de CNPRE? No, estimación de riesgo no, es evaluación de riesgo. Las estimaciones de riesgo eran lo que antes se hacían, ¿no? Siguen existiendo, o sea, sigue siendo vigente la estimación de riesgo, pero la estimación de riesgo es algo más superficial. Lo que ahorita se está haciendo son evaluaciones de riesgo, ¿no? Y la tercera edición, porque lo que ahorita está vigente es la segunda. La tercera edición estaba, hasta lo que yo revisé, estaba en evaluación, estaba en mejoría, y hasta que no se apruebe sigue vigente la segunda edición del manual, ¿no? Del CNPRE. Pero como te digo, ¿no? Las estimaciones siguen siendo vigentes, Dayana, pero lo que es más acertado, detallado y con análisis más específicos son las evaluaciones de riesgo. Y lo que ahora pide la normativa es evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, vas a hacer una habilitación urbana, esa zona tiene que tener una evaluación de riesgo. Vas a construir un colegio en determinada zona, sea urbana o rural, te pide que esa zona tenga un informe de evaluación de riesgo, no de estimación. Carlos menciona, pero a pesar de las autoridades, la población dio muestras de resiliencia luego del fenómeno del Niño costero, hubo muestras de ello. Más que de resiliencia, sino fue reactiva, ¿no? O sea, eso es lo que siempre conversábamos en las mesas de trabajo que teníamos con el gobierno regional, con los diferentes gobiernos distritales, cuando nos reuníamos desde la provincial o desde el gobierno regional, ¿no? Que muchas veces las áreas de defensa civil se quedan en la forma reactiva, o sea, hay un fenómeno, hay un peligro, afecta a una zona y reaccionan, ¿no? Por eso tienen sus almacenes con frazadas, con víveres, con agua, y es correcto. Ante la activación de un peligro y la afectación de un territorio por un peligro, hay que atender a las zonas, a las poblaciones damnificadas, ¿no? Pero eso es una forma reactiva. La forma resiliente no solamente está en la parte reactiva, ¿no? Que ya me superpongo a, ¿no? Sino también es que pueda tener claro cuáles son esas zonas afectadas, bueno, y un poco lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? Pero definitivamente, pues, la población sí dio muestras de poder organizarse en comunidad para hacer que le afecte menos las quebradas que se seguían activando, ¿no? Por lo que no son de repente trujillanos. Nosotros tuvimos 7 huaicos que no pareciera que nunca iba a acabar, ¿no? Siempre y lo mencionábamos, decíamos, mejor hubiera sido tener un sismo, porque el sismo se activa, pasa el fenómeno, ¿no? Y de ahí viene la recuperación. Pero la activación de las quebradas era una, otra y otra, y sentíamos que no había cuándo acababa, ¿no? Entonces eran 7 activaciones que sí hizo bastante daño a la población, ¿no? Joana dice, en el caso de proyectos de inversión pública que concierne a la rehabilitación de infraestructura educativa afectada por el FEM costero, ¿cómo se aplicaría la evaluación y gestión de vulnerabilidad y riesgos? ¿O qué se estaría pidiendo en los TDR por parte de PRONEI? Piden evaluaciones de riesgo. Eso es lo que te piden. Presenta un EVAR, que se le dice, ¿no? Evaluación de riesgos, y los EVAR son por peligros, o sea, no se hace un EVAR multipeligros, donde yo analizo sismo, flujo de detritos, no, sino es un EVAR por sismo, un EVAR por flujo de detritos, un EVAR por lluvias intensas. O sea, eso es lo que te piden evaluaciones de riesgo, que más corto o más conocido se le conoce como EVAR, la palabra EVAR. Bien, Fernando, creo que con estas preguntas terminamos.
Yo agradezco a vuestra empresa la invitación. Espero que haya sido clara la explicación. Obviamente en un webinar pues el tiempo es muy conciso y corto, así que hay cosas que de repente uno no se puede explayar más. Pero espero que haya sido claro lo que les he mencionado. Agradezco por su intención, por su atención, por su participación a través del chat y bueno, pues de repente nos veremos en otra oportunidad.